bueno, de hecho yo empecé, bueno, yo soy gallego, soy de Chantada, un pueblo de Lugo, y bueno, mucha gente me dice, ¿qué hacías tú allí? Bueno, mis padres fueron allí por trabajo, luego por trabajo mis padres les mandaron a Barcelona, pero yo tenía 8 años más o menos, y bueno, yo tuve una infancia, bueno, normal, quizás muy de pueblo, porque viví tanto en Chantada, que era un pueblecito, como luego, bueno, antes de Barcelona estuve en Amer, justamente, es curioso esto, yo iba a clase con Puigdemont, éramos compañeros de clase, esto lo digo por encima, éramos compañeros de clase con este personaje ahora tan popular, ¿no? Y bueno, luego vinimos a Barcelona, y ahí fue cuando, bueno, he pasado toda mi vida, ¿no? En cuanto a lo que es, imagino también la pregunta acerca de cómo empecé a dibujar, bueno, yo siempre había destacado bastante en el colegio por mi habilidad de dibujar, y no solo de dibujar, sino también a nivel, bueno, no de guionista justamente, sino de idear chistes o historias con mis compañeros de clase, y bueno, era popular en ese sentido. Yo he sido un lector de cómics como cualquier chaval de mi edad, ni más ni menos. Yo era muy feliz cuando mis padres me compraban el Super Mortadelo cuando era cuando era verano y tal, y a mí ese Mortadelo me cundía meses, ¿no? Pero no era mucho más fan que otros amigos míos, ¿eh? A lo mejor yo tenía incluso amigos mucho más fans de Mortadelo, aunque sí que he de reconocer que como a mí se me daba bien el dibujo, yo creo que tengo a lo mejor alguna redacción como escribiendo ¿qué te gustaría ser o qué te gustaría ser de mayor o a quién te gustaría parecerte? Yo decía, me gustaría parecerme a Francisco Ibáñez, porque claro, evidentemente me gustaba dibujar y ese hombre era el más popular también en aquellos tiempos, ¿no? Antes del COU, de que una profesora le gustó bastante lo que yo hacía y me aconsejó, o sea, lo típico que te dice, oye, esto que tú haces no está nada mal, ¿por qué no intentas irte a alguna editorial e intentar publicarlo y tal? Yo no me lo creía, o sea, yo no pensaba que tuviera nivel como para ello. Pero recuerdo que lo primero que hice con un compañero, fuimos en autobús, bueno, yo vivo en Badalona, a Barcelona, y me acompañó y me dice, oye, aquí que en plan dos amigos, vamos a probar, ¿no? Y yo me llevé unos cuantos dibujos y me fui al Jueves, justamente. Esto era el año 79, por ahí, 80. Y recuerdo que mis dibujos yo los hacía en folio con un bolígrafo Bic, punta fina, o sea, no era quizá la forma más adecuada de presentarte en una editorial, ¿no? Pero llevé 5 o 6 dibujos y me acuerdo que me recibió Jean. Yo no le conocía, yo fui al Jueves porque yo decía, el Jueves, va. Y le gustaron. Entonces, bueno, de alguna forma fue el inicio de ver que podía, hombre, no ganarme la vida en ese momento, porque a lo mejor, no te voy a engañar, igual me publicaban un dibujo al mes, o sea, yo me sacaba, no sabría decirte el cambio, me sacaba 2.000 pesetas al mes, pero fue la forma de darme cuenta que quizá podría ser para mí una forma de ganarme la vida. En aquellos tiempos era, no digo fácil, pero había muchísimos sitios en los que publicar. Pero, como digo, también porque era principiante y evidentemente tampoco me dijeron, hostia, que ha llegado un Picasso, ni muchísimo menos. Me dijeron, hombre, no está mal, está bien, te prometes, pero no sé cómo decir, tampoco yo era el típico tío que digo, guau, aquí yo me voy a forrar, esto es mi vida. No, porque lo primero fue como una diversión para mí. Y hombre, no voy a negar que me producía satisfacción, sobre todo cuando yo, joder, pues vi el Jueves de esa semana y veía mi dibujito ahí. Y no te digo nada cuando a cabo de pocos meses salía como lo que es el staff, que ponía Jean, José Luis Martín, Óscar, y ponía mi nombre. Entonces sí que al cabo de pocos meses ya fantaseaba uno un poco como diciendo, coño, a ver si... Pero bueno, al ver evidentemente que yo ganaba, pues como digo, bueno, no sabría decirlo, es que me cuesta mucho lo de los euros pesetas comparar, veía que no era una forma de ganarme la vida, entonces, o sea, en ese sentido, pero bueno, me refiero a que luego, a mí lo que me pasó es que al principio yo no hacía un humor como ha sido el que he hecho posteriormente y el que me ha permitido de alguna forma hacerme más popular y más o menos ganarme la vida. Yo empecé dibujando, pues bueno, tipo en el Jueves, o sea, he dibujado en el Papus, estuve en el Diario de Barcelona, que no me pagaban, pero me vino muy bien para foguearme y tal, y en revistas eróticas. O sea, yo a través de Norma he publicado chistes eróticos en Playboy, en Penthouse, en revistas de todo el mundo, pero bueno,
cuando digo de todo el mundo, no digo mucha cantidad, sino a lo mejor un mes me colaban uno en una revista australiana, otro día en el Playboy de Hungría. Y fue allí cuando en Norma me dice no recuerdo quién estaba allí, estaba Tony Giral por aquella época, no sé si fue él o quién fue que me dijo, oye, mírate, hay un anuncio en la prensa, porque antes de internet no, de que abren una nueva editorial o que Ediciones B, algo del Grupo Z, va a adquirir el material de edición de Bruguera y tal, ¿por qué no te acercas? Y yo dije, bueno, y recuerdo que era en noviembre del 85 o 86, recuerdo que estaba nevando, cogí el autobús y me fui para allí. Dije, voy a probar fortuna en esto necesitan dibujantes, ¿no? Y me recibió Mercedes Blanco. Estaban en obras y tal, porque era como el inicio de este proyecto y tal. Y bueno, me he visto el anuncio, me gustaría intentar publicar, a ver, y dice, ¿tienes algo? ¿Traes algo para mostrarme? Digo, sí, pero claro, yo lo que mostraba era lo que llevaba para Norma, que era erótico y demás, ¿no? Entonces ella al verlo dijo, hombre, esto no es lo que pretendemos hacer aquí. Pero también sí que me dijo, dice, oye, me gusta. O sea, entendió que era otro estilo, pero el estilo y sobre todo, más que el estilo de dibujo, porque yo tampoco me he considerado un gran dibujante y sobre todo en aquella época, pero sí a nivel de guión, le gustó, quizá la originalidad de mis guiones, ¿no? Entonces, ahí fue cuando de alguna forma yo vi la puerta de que se me abría una puerta en cuanto a que había muchas revistas que pretendían sacar, de un estilo que yo nunca había hecho humor para niños. Pero ahí fue cuando yo dije, ostras, igual aquí sí que es mi oportunidad. Y yo recordaré siempre que lo primero que yo publiqué fue Estrellito Castro, una aventura de Estrellito Castro. Y recuerdo, eso sí que me hizo ilusión de decir, hostia, voy a ver si encuentro un kiosco. Iba mirando, ya ha salido, yo vi, creo que era la revista Super López, semanal o mensual. Bueno, y yo, sin comprarme la revista, dije, voy a ojearla, digo, a ver si encuentro mi historieta. Y primero que el dibujo, a mí no me gustaba el dibujo que yo hacía en aquella época, es más, que no entiendo ni cómo me pudieron publicar, sinceramente, ¿eh? Creo que luego mejoré. Pero es que encima el color era horrible, ¿sabes? Era aquella época en la que decíamos, joder, no sé, he dibujado un huevo frito y me lo han puesto verde. Hombre, yo creo que lo positivo, pienso yo, es que claro, fue un cambio respecto a lo que era la bruguera antigua. Éramos gente joven, yo tenía 20 y pocos años, y claro, lo que yo pudiera hacer, lo que hacía Michael o lo que hacía Joaquín, Cera, no sé, bueno, sí que estaba, por ejemplo, Rovira, que hacía Segis y Olivio, tenía quizá un estilo un poquito más entre medias, de ser como un poco más antigua escuela, nueva escuela, pero yo creo que especialmente, bueno, esos que he citado y alguno más que no me acuerdo, sí que tenemos un humor muy diferente a lo que hasta entonces había habido, pero creo que es normal por la edad que teníamos, ¿no? O sea, eso es muy lógico. Lo que pasa, bueno, también ahora me viene a la cabeza Marco, que tenía el Porrambo, que a veces a mí hace tanto tiempo que me cuesta a veces recordar. Me gustaría tener un ejemplar aquí para irme recordando, ¿no? Evidentemente, yo creo que a veces hacíamos encuestas, o se hacían encuestas para ver qué personajes gustaban más. Y sí que había, evidentemente, a veces tenía yo al menos un sentimiento dentro de mí de que éramos como personajes, y creo que yo lo sigo pensando, de relleno de esas revistas. O sea, la revista también quizá pensaba en aquella época, coño, Mortadelo y Filemón, o si quieres, Super López, o Zipizape. Y parece que lo demás es comprensible, era como de relleno. Y no quiero decir que fuera de peor calidad, pero era un poco de relleno, y yo creo que ahí pues evidentemente había cosas que duraron más, y ha habido cosas que se fueron como, bueno, bajando su nivel, incluso series que las fueron suprimiendo, ¿no? Yo tengo una anécdota con Alfalfa Romeo, que por ejemplo, Alfalfa Romeo fue un personaje que creé, y mucha gente me dice que quizás es de lo mejor que he hecho, por aquello de ser en verso y demás, ¿no? Y lo curioso de este personaje es que, a pesar de que yo sé que gustaba bastante, se hizo una encuesta en la revista, como diciendo, vota, ¿qué opinas de estos personajes? Por ejemplo, sería Mortadelo, bien, normal, no me gusta nada, yo qué sé, Porrambo, Sporty, Estrellito Castro, Pac-Man, bueno. Y en función de eso lo hicieron para ver qué personajes gustaban y no gustaban. Y yo sé que me dijeron, oye, no vamos a hacer más, no vamos a publicar más Alfalfa Romeo. Y yo no entendí muy bien por qué, bueno, por lo que fuera. Pero luego me di cuenta con el paso del tiempo que es que no aparecía en la encuesta. Entonces, claro, tenía 0 votos. Me parece muy surrealista que fuera por eso, pero yo lo comprobé y fue así. Porque por allá, yo creo que 93, 94, la cosa empezó a flojear, cada vez había menos revistas, evidentemente.
pues a lo mejor Mortadelo, que había 3 Mortadelos mensual, semana tal, pues al final fue habiendo como una selección natural y fueron desapareciendo. Yo sé que había dibujantes que acabaron jodidos, es evidente, porque claro, hostia, me han quitado a mi personaje. Claro, que te quitaron un personaje equivalía en tu cuenta corriente a un... Bueno, claro, yo como tenía, al igual que Joaquín, por ejemplo, publicábamos prácticamente casi en todas las revistas, porque yo tenía El Estrellito, tenía El Falfo, luego tal, pues de alguna forma fuimos sobreviviendo, ¿no? Como agarrándonos ahí, pero otros iban como cayendo eliminados. Siempre lo comento con Joaquín, de que hacíamos lo que nos daba la gana, ¿no? Incluso, o sea, un tipo de humor, un tipo de guión, que a veces con Joaquín lo comentamos, de que, por ejemplo, él también lo hacía, empezar un guión al revés, desde el final, o sea, en vez de hacer un guión desde el principio y un poco estructurarlo, decir, voy a empezar por el final y voy tirando para atrás, o sea, como experimentar, ¿no? Claro, siempre piensas, ¿esto gustará al lector? Pero bueno, yo creo que con el paso del tiempo, lo que sí hemos visto, tanto Joaquín como yo, es que quizá hemos sido de los pocos que hemos sobrevivido y que de alguna forma quizá la gente nos ha valorado bastante. Hay una generación, pienso, de lectores que nos valora, aunque también yo sé que algunos nos odian, o al menos a mí. Pues claro, yo a veces he leído algún foro, este Ramis no lo puedo entender, ¿cómo le podían publicar esa mierda? Bueno, yo lo entiendo, a mí no tengo que gustar a todo el mundo, pero en cambio había gente que le gustaba bastante. Yo menos lo que intentaba era hacer algo un poco diferente. A mí me gustaba un poco hacer lo que me apetecía, y como veía que lo hacía y me seguían pidiendo más, claro, yo por eso entiendo que haya gente que no le gustara lo que yo hacía, porque no era una cosa como convencional, era un humor bastante extraño, ¿no? Y yo sé que hay gente que me critica por ello, es como por muchos tipos de gags que hacía. Y es cierto que pasado el tiempo, a veces yo he ojeado alguna revista, alguna publicación muy antigua, y es verdad que yo digo, o sea, qué flojo, ¿no? Para mi entender, o sea, pero también hay una cosa que es cierta, que así como también, por ejemplo, Ibáñez, y con razón dice, yo publicaba 50 páginas a la semana, bueno, no sé, ¿eh? Coño, es que yo hacía 3 páginas al día, o sea, con guión y con dibujo, ¿no? Vale que tampoco mi dibujo es muy laborioso y tal, pero yo producía mucho. Y hay gente que me dijo, y quizá con razón, no sé cómo me habría ido, ¿eh? Aquello de decir, tú tenías que haber producido menos y cuidándolo más. O sea, es como ya producir allá... Se intentó aprovechar un personaje de muchísimo éxito por televisión y hacer una revista semanal. Hombre, ya el primer número, yo no te sé qué cifra decirte, pero se vendió espectacularmente. Entonces, claro, las ventas fueron espectaculares. Ahora, claro, un cómic propiamente, bueno, aquello era una especie de programa, o sea, de revista basada en un programa, pero... Sí, o sea, aquella revista fue bastante bien, pero también tuvo como un inicio muy fuerte y luego fue un poco decayendo. También quizá como decayó el programa, luego yo sé que acabó el ataque y salió, creo que se llamaba El Show, y es un poco lo mismo. Entonces, bueno, también te puedo comentar que últimamente, pues, tanto Joaquín como yo hacíamos unas páginas en una revista que se llamaba El Hormiguero, basado en el programa del Hormiguero. Entonces me encontré durante un largo tiempo que dije, bueno, ¿qué es de mi vida? Entonces intenté publicar en algún lado, pero yo ya me he dado cuenta que era muy difícil publicar. Por suerte lo que me pasó a cabo de poco es que por medio de Segundo, de SG, que él trabajaba en Neptuno Films, que era creador de personajes, un dibujante cojonudo para hacer storyboards y crear personajes. Hablé con él, un poco así desesperado, digo, oye, porque entre nosotros nos llevábamos, oye, ¿qué podemos hacer? Tal. Oye, pues vete a Neptuno Films, que allí hacemos series y bueno, igual tú como eres guionista y tal. Y bueno, entonces fui allí y por suerte empecé haciendo storyboards. Lo pasé bastante mal, es muy duro hacer stories, muy duro. Parece que tampoco, yo no me considero un gran dibujante, pero bueno. Pero por suerte, al cabo de muy poco, oye, yo también soy guionista. Entonces empecé a hacer de guionista y eso ya fue... ya se me pasó todo porque ahí encontré bastantes series en las cuales yo podía expresar mi humor. Claro, no dibujaba nada, pero bueno, escribir a máquina. Me acuerdo que no tenía yo ordenador.
Yo pienso que el legado de esta época nuestra, claro, para mí es un enigma porque, claro, yo soy autor, no lo sé, pero sí que es cierto que cuando yo a veces hablo con gente que tiene 30 y pico años y me dicen, tú eres el que hacías Sporty, tú eres el que hacías los chunguis, o tú eres pues me alegra ver cómo les marcó. Hombre, tampoco que quedaron aquí impresionados, pero sí que son los cómics que ellos recuerdan, así como yo recuerdo, pues no sé, Anacleto o recuerdo otros personajes. Veo que yo para ellos he sido un referente, y sobre todo para los que ahora son dibujantes también o intentan expresar algún estilo de humor, ya sea dibujado, ya sea con algún otro soporte. Veo que en algunos he tenido alguna pequeña influencia, nunca ha sido mi intención. Creo que nunca la de ningún artista, porque cada uno, yo ya sé que hay gente que le gusta mucho lo que hago, sé que hay gente que me debe odiar, pero siempre me alegra, y también lo veo en el Salón del Cómic, cuando ves que viene gente y te valora de una forma que tú mismo. Claro, yo soy de una forma de ser que, claro, yo soy muy humilde. Joaquín, por ejemplo, también lo es. O sea, a mí hay gente que me viene y me dice, ¿le puedo dar la mano? Y yo, joder, tío, ¿qué pasa? Ni que fuera yo, hombre, que me digan esto a Ibáñez. O sea, nunca me he considerado que yo estuviera haciendo nada trascendental.